Empezamos entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a todos los miembros, los colaboradores de la SSPL por darnos este tiempito para poder nosotros presentar el proyecto. Y también, bueno, están presentes estudiantes, docentes de los equipos que están trabajando en los proyectos. Ellos van a presenciar la reunión como oyentes, ¿sí? No van a actuar, sin embargo, bueno, van a anotar todas las dudas, inquietudes que ellos tengan y lo hacemos de esta forma para poder agilizar la reunión y en todo caso nosotros luego trabajaremos en las clases con estas inquietudes, ¿sí? El objetivo de la reunión es presentarles a ustedes las propuestas, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros analizamos. Entonces, un poco para tener las premisas de esta reunión, vamos a trabajar, vamos a presentar las arquitecturas, la arquitectura de cada uno de los proyectos, tanto en energía eléctrica, en distribución de agua, en saneamiento, como en Internet, ¿sí? Estas arquitecturas y esta presentación de proyectos se hace a partir de lo que nosotros investigamos por nuestra cuenta, pero también obviamente de las visitas que realizamos. Estas visitas fueron realmente muy importantes para que los estudiantes, también nosotros, pudiésemos conocer de primera fuente cómo funcionaba cada servicio, ¿sí? Cómo se generaban los registros, la información, qué tipo de información, cuáles adecuaciones también están buscando ustedes realizar en cada servicio. Vimos que no son homogéneos en cuanto a todo lo que es la información o los flujos entre los servicios, lo que es comprensible porque los servicios, sobre todo energía, agua, son servicios que tienen una antigüedad mucho mayor que Internet. Vimos que Internet tal vez tiene más registros digitalizados, tal vez porque también es un servicio más nuevo. En todo caso, toda esta visita nos ayudó muchísimo a conocerlos mejor a ustedes, también la interacción que tuvimos, las charlas, las preguntas. Eso nos ayudó a pensar cómo podríamos llevar adelante este proyecto. Pero además de eso, también es importante considerar que cuando trabajamos en ciencia de datos y vamos a trabajar con datos, como siempre nosotros comentamos, en el mundo está todo creado. Es decir, difícilmente nosotros vamos a solucionar un problema que tal vez no se haya solucionado en otro lugar. Así que las pérdidas de energía, las de agua o los problemas de Internet son problemas que ya aparecen en otros países en otras situaciones y parte de la ciencia de datos es buscar información también para revisar cómo se solucionaron o qué algoritmos se utilizaron en cada caso, cómo se utilizaron, adecuarlos al contexto, sí, que nosotros estamos trabajando, pero buscar trabajar ya sobre proyectos concretos. Entonces, un poco nosotros presentamos esta arquitectura, obviamente es una propuesta, también conociendo lo que vimos de la información de ustedes, para que ustedes luego nos comenten. Vamos a hacer la presentación de los tres servicios. Si les parece, podemos ir. Cada servicio es distinto, realmente. No es lo mismo el servicio de la energía eléctrica como el de agua, como el del Internet. Son servicios diferentes donde hay que aplicar técnicas diferentes. Yo voy a explicar la arquitectura si les parece, de cada proyecto y después hacemos un debate y vamos repasando los proyectos, porque me gustaría que vean las diferencias que hay entre cada uno de los proyectos por la información y el tipo de metodologías y técnicas que vamos a utilizar. Sí, Inés, se escucha perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con el proyecto de detección de pérdidas de consumo de energía, ¿sí? Nosotros recibimos algunas bases que tú nos compartiste del tema de energía eléctrica, que sobre todo era la parte de reclamos. También tenemos una base acerca de todo lo que eran los consumos, los medidores, ¿sí? Los registros de los consumos, la facturación, y también teníamos otra base de lo que eran las órdenes de servicio, ¿sí? O sea, que se habían generado en esa misma área. Así que estábamos trabajando en consumo de energía, lo que es el barrio de San Martín, ¿verdad? Entonces, esa información nosotros la tuvimos antes de la visita, pero después en la visita fuimos revisando otra información que vemos que es posible obtener. El objetivo de estos proyectos, que son proyectos de prácticas, y siempre quiero resaltar que no es una consultoría, es un proyecto de prácticas de los estudiantes para que ellos conozcan las metodologías y podamos armar un modelo inicial. El objetivo es esto, justamente generar un modelo de ciencia de datos que permita identificar y sobre todo prevenir las pérdidas, ¿no? En ciencia de datos, una de las prioridades o de los objetivos es la prevención, prevenir, analizar datos para identificar patrones que nos permitan prevenir un acontecimiento antes de que este suceda, ¿sí? Y este es un modelo, que el objetivo es crear este modelo que luego sea una solución escalable.
porque escalable nosotros lo vamos a hacer en un barrio, ¿sí? Y ya vamos a ver con determinados datos, el objetivo es que luego se pueda escalar, ¿sí? Para otros barrios y para la ciudad. Obviamente que en ciencia de datos no hay una sola receta y seguramente cuando un modelo se quiere escalar, vamos a encontrar que tal vez hay otras variables en otros barrios que hay que analizar, ¿sí? Siempre hay que adecuar. Pero el objetivo es este, crear un primer modelo, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de datos que vamos a necesitar para este primer modelo? ¿Sí? Algunos que tenemos de ustedes, otros que vamos a necesitar. ¿Y de dónde sacamos estas fuentes de datos que, digamos, es como una estructura más definitiva? Estas fuentes de datos las vamos a tomar dependiendo de los algoritmos que elegimos utilizar. Ya vamos a ver cuáles algoritmos elegimos utilizar, se han utilizado. Yo hice una investigación en diferentes lugares del mundo donde se realizaron este tipo de proyectos para detección de pérdidas que cuando vemos la lista de las órdenes de servicio, en realidad la mayoría dicen fraudes, ¿sí? Son este tipo de pérdidas que en energía eléctrica se da y no, vamos a ver que no es lo mismo en agua ni en internet. En todo caso, este tipo de problemática con ciencia de datos ya se soluciona en otros lugares del mundo, entonces vamos revisando proyectos, se revisaron como 10 proyectos en diferentes lugares, qué algoritmos se utilizaron, qué resultados se obtuvieron, porque siempre lo que vamos a hacer es identificar antes de que suceda, pero lo vamos a hacer con la información de lo que ya sucedió, ¿sí? Entonces, de eso se trata cuando hablamos de entrenamiento, ¿no? Vamos a tener que entrenar el algoritmo para que me identifique lo que ya pasó. Y de ahí son los datos que necesitamos con diferentes temporalidades, ¿no? Por ejemplo, los datos claves para que estos algoritmos funcionen son los consumos de energía, que es algo que ya me pasó Yasmín. Yo lo ampliaría, Yasmín, a 12 meses del consumo de energía, no a 6 meses, a 12 meses. Y algo que sería muy importante es que el consumo de energía nosotros lo podamos identificar por un segmento de población con la misma tarifa, ¿sí? Porque si tenemos diferentes tarifas, vamos a tener otras variables. Entonces, necesitamos identificar con la misma tarifa. De los últimos 12 meses con igual tarifa. Ahí la sugerencia es que lo hagan ustedes con la experiencia que tienen ustedes, porque el que está en territorio ya tiene el ojo de decir, generalmente cuando voy a la visita y pasan estas conexiones que encuentro, estas anomalías, se generan en clientes de tal tarifa, ¿sí? De tal segmento. Entonces, yo les diría, hay que identificar un segmento para que nosotros podamos trabajar con un solo segmento. Caso contrario, sí vamos a tener realmente desviaciones que no convienen en los modelos. Entonces, vamos a tratar de centrarnos en una tarifa, ¿sí? Que yo tengo el consumo, lo que no puedo reconocer es la tarifa. Seguramente uno de los indicadores, me imagino que puede ser, hay unos números que están al lado del barrio que podría ser las tarifas, pero bueno, me dirás después, Yamín, cómo identificar la tarifa. Sí, Inés, Eh, después te lo paso, no hay problema. entonces, bueno, la facturación y pagos, que también la tenemos, y hay algunos temas que, si bien nosotros en ciencia de datos tratamos de evitar el manoseo de los datos, es decir, de las planillas, tratamos de evitar estarlas tocando y tratamos de que todo sea programado, pero bueno, a veces es inevitable cuando necesitamos redistribuir cierta información. Por ejemplo, hay información en facturas y en pagos que vamos a necesitar limpiarla de lo que sean deudas anteriores, ¿sí? Porque seguramente, por ejemplo, hay facturas en la base que tiene cero consumo y tiene facturación. Seguramente eso viene de alguna deuda, es posible que venga de alguna deuda, aunque aunque no tiene consumo. Si no tiene O de otro consumo, servicio, Inés, porque en las facturas no tenés solamente energía, tenés claro. aguas, sepelio. O tal vez se quedó sin consumo y le están cobrando un básico solamente aunque no tenga el consumo. Pero bueno, digamos que estas son algunas limpiezas que vamos a tener que hacer para poder tener los datos ordenados y poder comparar, ¿no? Bueno, esto es facturación y pagos, el historial de mantenimiento, que son las órdenes de servicio que vi que ustedes tenían, que supongo que sí es recomendable y supongo que lo tienen considerado el tema de que tanto el historial de mantenimientos como los reclamos
se puedan parametrizar, ¿no? Que no sean textos largos para que resulte posible identificarlos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, podríamos correr un programa para, digamos, identificar en los historiales de mantenimiento todo lo que diga fraude, sacarlo del listado y que me haga un solo listado, pero siempre es mejor, o todo lo que diga falta de servicio, poderlo sacar otro listado, pero siempre es mejor si se puede parametrizar cuando se hace tanto el historial de mantenimiento como el reclamo, ¿no? Como para poder tener listados más limpios, con variables más limpias que comparar, que al final a ustedes les va a servir luego para hacer comparación de datos. Después, información del medidor, que es algo que hablamos cuando estuvimos en la empresa y que esto sería muy importante, esa primera planilla que se llena con datos acerca de cuando se saca el medidor, qué tipo de vivienda es, cuántos habitantes, electrodomésticos, o esa planilla básica donde hay ciertos datos que tienen que ver con con el tipo de consumo que va a tener, que también nos va a servir para poder comparar con los consumos reales, ¿sí? Y los registros de pérdidas o de fraudes directamente. Acá nosotros vamos a tener dos líneas, o sea, en dos líneas de tiempo en los datos. Nosotros necesitamos datos, por ejemplo, de los últimos 12 meses, de todos los que dije, pero los datos de pérdidas tendrían que ser de los últimos 3 meses a los 3 meses posteriores a esos 12 meses, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de la ciencia de datos? Que en general nosotros vivimos en un mundo digitalizado y en un mundo digitalizado todo es un rastro, la mayoría, ¿sí? Cada día más dejamos rastros, ¿sí? Algo que estuvimos revisando, leyendo en los proyectos de pérdidas es, en general, quien comete un fraude no es una persona que un día se levanta de la noche a la mañana y lo comete, ¿sí? En general es un comportamiento que tiene diferentes rastros porque desde que generalmente ya empiezo el servicio, yo ya tengo ese horizonte, ¿sí? Hay muchas pruebas y justamente hay muchos proyectos donde se analiza el horizonte que tiene el cometer este tema. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es tomar datos de lo que pasó y vamos a corroborar con lo que ya se hizo, ¿no? Porque de eso se trata la ciencia de datos, poder corroborar lo que ya se hizo para ver si es que el algoritmo me funciona, ¿sí? A ver si es que yo, teniendo estos datos de 12 meses y teniendo los datos de los fraudes de los 3 meses a los 3 posteriores, de los 3 antes, o sea, desde el noveno mes al mes número 15, yo puedo ver en esa línea de tiempo quiénes me coinciden, ¿sí? Si es que nosotros logramos identificar la coincidencia, es donde tenemos un modelo, ¿sí? Para ese barrio, ojo, porque siempre digo, esto es muy importante, porque mañana aplicas el mismo modelo en otro barrio y otro barrio podría tener otra variable. Por ejemplo, la inmigración. De pronto que tienes otro barrio con inmigrantes y entonces tienes una variable que este barrio tal vez no tenía. Entonces, aunque se puede escalar un modelo con bastante probabilidad de éxito, siempre hay que revisar que las variables sean las mismas, ¿sí? Las técnicas que utilizaríamos de Machine Learning para este modelo es el análisis de anomalías. Primero es correr un algoritmo, ¿sí? Que nos permita detectar los patrones inusuales, ¿sí? A ver, pero de lo que ya pasó. También vamos a correr regresiones logísticas, que es una vez que encontramos las anomalías, es decir, la anomalía me va a decir el algoritmo es la facturación, el consumo, lo que se registró al inicio, ¿cuáles de todas de esas variables, si es una o son varias, van a afectar o tienen mayor probabilidad con esa pérdida, con ese fraude, ¿sí? Entonces ahí vamos a identificar las anomalías y el peso que tienen esas anomalías, ¿sí? Luego en la regresión logística lo que se hace es hacer una predicción de probabilidad, ¿sí? A ver, una vez que yo registro las anomalías, yo tengo que correr una regresión para ver qué probabilidad van a tener esas de correr, porque primero me dicen las anomalías, luego yo tengo que ver si realmente tienen probabilidad del fraude y luego tengo que agruparlas, ¿sí? Agruparlas para ver cuáles son dentro de una zona, cuáles son los medidores que que cumplen esas anomalías y que tienen esa probabilidad. Y yo ahí puedo probar el modelo para ver si con lo que ya pasó a mí me coincide.
Entonces ahí tengo un modelo. Estas técnicas son las que ya se usaron en otros lugares del mundo. Entonces, nuevamente, nosotros lo que hacemos, y la mejor forma en ciencia de datos siempre es ir a lo que ya pasó y a lo que ya se hizo. Incluso los problemas o las problemáticas más complejas, a veces inimaginables, qué sé yo, por ejemplo, en PAE nosotros tenemos una problemática de la corrosión en los dosificadores de tratamientos químicos, que es un tema más complejo, pero también, a ver, en Dubái tuvieron el mismo problema, las petroleras, entonces, pero la geografía es distinta, el clima es distinto, entonces tenemos que adecuar las variables, pero las problemáticas se repiten. Lo que se hace, quienes ustedes, me imagino que está en el área de sistemas, vieron, hacemos un scrapping y empezamos a scrapear proyectos que usan esos algoritmos para pérdidas de energía eléctrica y entonces nos dan los casos, los proyectos, bajamos el proyecto y lo estudiamos, ¿sí? Eso es lo que hacemos, ¿no? Tratamos de no inventarnos nada, sino ir sobre lo más seguro para armar un modelo. Entonces, bueno, lo que se hace en este proyecto es, primero, es tener los datos, eso lo trabajamos si los tienes con Yasmín. Si no tenemos un dato, vamos a tener que trabajar con algún dato probable, ¿sí? Bajo la experiencia de ustedes, pero lo mejor es, bueno, tomar esos datos con una línea de 12 años, de 12 meses, para los resultados de fraude del noveno mes al mes 15 y empezar a entrenarlos, ¿sí? Hay que bajarlos, yo me puedo conectar, no necesitas bajarlos, si lo tienes en SAP directamente, yo me conecto y si me vas guiando dónde están los datos o si los quieres, como se te haga más sencillo, ¿no? Podamos extraer esos datos. Y lo que vamos a trabajar, como este es un modelo muy sencillo porque es una práctica, lo vamos a trabajar en herramientas de la suite de Google. Directamente lo vamos a bajar a un Sheets en un Drive y vamos a programar el algoritmo directamente en el Drive. O sea, directamente en la nube de Google para que llegue al mismo Drive, ¿sí? Entonces, allá vamos a llegar a tener la conclusión. Lo vamos a dejar todo programado en la suite de Google, que es muy simple, que es justamente porque es una práctica y el objetivo es que como nosotros vamos a trabajar con una muestra, que es un volumen muy chiquito de datos, no necesitamos realmente una herramienta más poderosa que eso. Lo vamos a llevar directamente al Drive, trabajamos en Sheets, hacemos una programación en Colab y directamente hacemos el modelito ahí para que se vuelva, para que el resultado quede en Sheets. Nuevamente, eso es escalable, pero esto es como un modelo. Acá lo más importante es encontrar la relación de las variables y que realmente el algoritmo a ver si nos funciona, ¿sí? Y que bueno, ustedes lo puedan después, como digo, escalar o el año que viene nosotros podamos seguir trabajando, ¿sí? Esa es como la idea de lo que es el proyecto de prácticas. Esto es lo que es en cuanto a energía eléctrica. ¿Sí? Luego, si nosotros, no sé si ustedes, cómo ustedes prefieren, Yasmín, si ustedes prefieren hablar un poquito de esto o quieren ver los otros dos, porque agua es diferente, las variables son distintas, e Internet también es diferente. Son servicios públicos, pero en el momento de armar modelos son distintos porque tienen connotaciones distintas. ¿Qué prefieren ustedes? Bien, no sé cómo quieren hacer, que explique primero los tres proyectos. Sí, sí, Inés, explica primero los tres. Bueno, ahí se puede ver el de agua. Sí, Inés. Sí. Bueno. Bueno, vamos con el tema de agua. Bueno, el agua es un servicio que, bueno, también nos sirvió muchísimo. Creo que donde más vimos fue en agua. En la visita que estuvimos en la cooperativa, vimos agua, sí. Y realmente que es un servicio, de cierta forma, más complejo, ¿no? Definitivamente es un servicio que tiene una complejidad superior a la energía eléctrica principal, por dos razones, principalmente son uno que está debajo de la tierra. Entonces, me es más difícil realmente nosotros poder identificar el motivo de la pérdida, ¿sí? Y repararlo rápidamente, como puede ser la energía eléctrica, que yo puedo ver, lo puedo ver y lo puedo reparar. En cambio, esto está debajo de la tierra y mucho es de años, de décadas. Entonces, eso es una complejidad. Y otra complejidad que tiene este servicio es que el consumo no es en tiempo real. O sea, las personas consumimos energía eléctrica en tiempo real, pero no agua. El agua se almacena y después se distribuye. Entonces, eso hace una diferencia de lo que es el servicio. Y nuevamente, bueno, voy a hablar un poco también para los estudiantes, es cuando nosotros nos enfrentamos a un proyecto de ciencia de datos,
lo primero que vimos en la cursada es entender de qué se trata el problema, de qué se trata el proyecto, si es una máquina, si es un equipo, si es un proceso, en este caso son servicios públicos, buscar entender cómo funcionan y es mucho pensamiento para pensar, bueno, ¿cómo voy a enfocarme en un proyecto a partir de sus características? Bueno, este proyecto tiene características diferentes a la energía. El objetivo es el mismo, igual es generar un modelo que permita identificar las zonas de alta probabilidad de pérdida, pero acá la pérdida no es la misma pérdida que en energía eléctrica. Ahí, cuando también en la información que me compartiste de los reclamos y lo que se ve que han ido a reparar, aunque no tengo de órdenes técnicas, sino de reclamos, la mayoría, es más, o sea, yo me corrí un programa para mirar todo lo que eran pérdidas y la pérdida es un 80% de todo lo que se anota, ¿sí? Que hay pérdida en la calle, que hay pérdida en el medidor, que son pérdidas. Ahora, la pérdida en este caso es una pérdida que no necesariamente puede ser, pero no necesariamente de una conexión clandestina. O sea, acá estamos hablando de un sistema de décadas de años, ¿no? Entonces, esa es la connotación distinta. Sin embargo, el objetivo es generar un modelo que permita identificar cuál es dentro de ese barrio, que creo que es el Roca. Ustedes sabrán por qué lo eligieron, donde seguramente tienen variedad de estos reclamos, de estas pérdidas, donde están las zonas de alta probabilidad, ¿sí? Y también implementar este modelo que nos permita identificar cuáles son nuevamente las variables, son los datos, la información, nuevamente tienen que ver con el algoritmo. Pero el algoritmo que vamos a usar acá es mucho más complejo que el que vamos a usar en energía eléctrica, ¿sí? Porque acá hay más variables que van a intervenir en una pérdida, como les decía, acá hay temas de todo lo que es la parte de conexiones, ¿no? Tenemos nuevamente el consumo de agua, las variables básicas, la facturación, el historial de mantenimiento, si podemos tener, aunque me pasaron una lista de reclamos, pero historial de mantenimientos, los datos demográficos que también son importantes, así como el consumo de electricidad, ¿no? De los registros de las casas, de los consumos, el historial de pérdidas y reparaciones, si lo tienen separado, ¿sí? Si hay un historial en el barrio donde se realizaron las reparaciones y cuáles fueron los conceptos, ¿no? Acá hay una variable también distinta a la energía eléctrica, que es la variabilidad geográfica, porque habría que ver también si la ubicación, la elevación del terreno hace también de una diferencia. Entonces es una variable que igual en la información está latitud y longitud, donde la podemos tomar, pero bueno, hace una variable diferente. Y también la parte de medición de flujo y presión, ¿sí? Que también sería una variable que si la podemos tener y todo de 12 meses, es algo que podríamos nosotros corroborar con la variable principal que sería el historial de pérdidas y reparaciones. Nosotros siempre vamos a tener la variable dependiente y las independientes. La variable dependiente en este caso va a ser el historial de pérdidas y reparaciones, como en la otra sería el historial de fraudes. Esa sería la dependiente. Lo que tenemos que buscar es la dependencia de las otras variables, o sea, el impacto que tienen las otras variables a esta, ¿sí? Acá hay mayor complejidad que en energía eléctrica, o sea, incluso porque los consumos son distintos. Nosotros vamos a utilizar la regresión logística que siempre se utiliza para ver la relación directa entre las variables independientes con la dependiente, ¿sí? A ver qué tanto le afecta la elevación geográfica, la elevación del terreno, qué tanto le afecta al tema de pérdidas. Hay que verla una por una o varias sobre esa variable independiente, ¿no? La regresión logística lo que hace es identificar la relación que tienen las variables independientes con las dependientes. Eso hay que correrlo siempre. Sin embargo, acá vamos a usar árboles de decisión porque es más complejo el tema. Yo no siempre tengo relaciones directas en estos temas, sobre todo acá en agua. Una relación directa, por ejemplo, es si yo tengo más personas en una casa, tendría más consumo. Sería una relación directa, sí. Pero no necesariamente es así, porque podrían ser más personas en una casa que trabajan 14 horas por día porque son todos adultos, entonces no están en la casa. Podrían ser menos personas en una casa, pero son todos niños, entonces habría más consumo. Los árboles de decisión es otra técnica que a mí me permite visualizar diferentes escenarios con una entrada, ¿sí? Con combinaciones, hacer diferentes escenarios. Todo esto está programado, o sea, es nuevamente,
Y para elegir las técnicas, los algoritmos, también lo hicimos directamente con investigación. Es a ver cómo se solucionan las temas de pérdidas de agua. Es decir, nada nos inventamos, es toda información que después la empresa va a tener los proyectos que están en diferentes lugares del mundo, que es algo que siempre descargo para mirar los proyectos y poder identificar cómo se han solucionado saliendo también o ubicándome en el contexto, ¿sí? O sea, tengo, por ejemplo, hay un muy buen proyecto de pérdidas de agua en Alemania, en un pueblo de Alemania, pero una de las variables es la población migrante de África, ¿sí? Entonces, esa variable no la tenemos. Entonces, sí, en Comodoro tenemos población migrante, habría que ver el peso, pero el peso de esa población migrante es bastante grande. Entonces, yo tengo que revisar cómo se usó el algoritmo y ver qué variables y si lo puedo usar. Entonces, pero bueno, pero vamos sobre algo más seguro. Y después, las redes neuronales que vamos a utilizar, porque es que el agua es complejo, porque el tema de estar enterrada, todo el sistema, la infraestructura, las décadas que tienen, las diferentes, o sea, momentos en los que seguramente se hicieron parches o se hicieron arreglos, hay mucha complejidad en el tema de agua, que bueno, vamos a ver cómo entrenamos con la información que tenemos y qué respuestas nos van dando. Sí, ciencia de datos es una técnica que es muy efectiva, pero hay que tenerle paciencia. Sí, hay que tener paciencia, hay que gustarle al que le gustan los datos, divertirse mirándolos y pensando en qué relaciones posibles pueden tener hasta que encuentras un modelo, ¿no? Pero te guías mucho por lo que pasa en el mundo, que ya puedes obtener. Y de la misma forma, bueno, siempre hay que hacer un poco limpieza de datos, habría que ver cómo están los datos, ¿sí? Empezar a hacer una vez que nosotros nos conectamos a SAP o bajamos los datos, como nos diste la otra vez, Yasmín, para hacer un pequeño modelo y nos conectamos y hacemos directamente, lo bajamos, lo que hacemos es una conexión directamente a Sheets, que es lo más sencillo porque no son muchos datos y es una herramienta que los estudiantes pueden manejar rápidamente y de ahí directamente armamos los algoritmos en el Colab, los vinculamos al Sheets para que nos dé directamente las respuestas automáticamente ahí, sí. No lo vamos a hacer. Mi sugerencia es que cuando ustedes ya tengan un modelo armado, tal vez desarrollado, yo creo que va a ser difícil armar modelos para toda la ciudad, porque es una ciudad heterogénea. Habría que pensar eso, lo que se puede hacer, tal vez en algún momento por barrios, pero sí armar directamente, si ustedes usan SAP, desde su base de datos, armar directamente modelos que ya les entreguen y que, o sea, como son los datos ya de ustedes para trabajar, yo los trabajaría ya directamente en SQL para que desde ahí podamos hacer los modelos, ¿sí? Pero bueno, Inés, no usamos SAP, te aviso por las dudas. ¿qué Usamos cosa? GLM, nuestro sistema de gestión es GLM. Ah, GNM. Bueno, igual, es muy similar, sí. O sea, en general, casi todos los sistemas, el SAP es el más popular y es uno de los primeros y es el que, digamos, más punta ha hecho en cuanto a los desarrollos y adaptaciones, pero bueno, casi más o menos son todos similares en las herramientas. Así que si podemos, si llegamos, algo que sería muy útil, que les sugiero a ustedes, pero como en este caso hay mucho que correr de programación, sí les sugiero que si se piense en armarse un panel de control que sea sencillo, incluso sea desde Sheets lo puedes llevar directamente del modelo a un Power BI como para que vayas mostrando y sobre todo, Yasmín, tú que trabajas con la parte de datos, siempre el hacer estas pequeñas demostraciones en los tableros de control es algo que enamora al cliente, en tu caso el cliente interno, ¿sí? Es decir, que directamente tú en tu panel de control y desde el celular puedas revisar cuáles son las posibles pérdidas, porque en el caso de las pérdidas lo que se hacen son alertas, ¿sí? Es tú cuando ya estableces un modelo, colocas las alertas del límite en el cual el algoritmo te va a decir qué medidores te está dando una alerta de una probabilidad, ¿sí? Entonces, pero eso lo puedes tener directamente en un panel de control, poder cuáles son tus alertas y tenerlo en el celular y que ustedes lo puedan ver. Eso no es difícil, pero no sé si llegamos con este proyecto, porque este proyecto tiene varias aristas anteriores. Si nosotros tenemos otros proyectos, sí vamos a hacer panel de control porque son más sencillos. En todo caso,
Si quieres lo podemos revisar. No sé si ustedes manejan el Power BI para hacer presentaciones o para hacer tableros de control. Acá usamos ClickSense, que es lo Ah, mismo que Power BI, pero de otra empresa, sí. mm. ¿Y ustedes lo tienen para visualizaciones y tableros de control o solo hacen visualizaciones? Para las dos cosas. Bueno, genial. Entonces, estaría genial ese pequeño modelo pasarlo tal vez a un tablero de control para que se pueda ver. Bueno, esto es lo que es agua y ahora voy a ir ahí estoy, servicio de internet. ¿Está? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces este es el último. Bueno, el servicio de Internet es un poco más similar al servicio a la electricidad, ¿no? La ventaja que siempre tiene Internet es que es un servicio mucho más nuevo, porque esa es justamente una desventaja del agua. Creo que el agua es uno de los servicios no solo más antiguo, sino que al estar enterrado ha sido más difícil de modernizar. En cambio, este es un servicio nuevo, por decirlo de esta forma, o sea, es el más nuevo de los tres servicios y que además se moderniza rápidamente. Entonces, en esa modernización, sí nos dimos cuenta cuando estuvimos en la empresa que es donde tienen una base de datos más organizada, donde llega la información, o sea, vimos que tal vez la información fluye por la misma juventud del servicio, por decirlo de esta forma, ¿no? Bueno, de la misma forma es generar un proyecto que permita, en el caso de aquí, en este caso no hay pérdidas, ¿sí? Esa es la diferencia de este servicio, que lo que hablamos cuando estuvimos con ustedes es el tema de los reclamos, ¿sí? Acá no hay un fraude, no hay una pérdida, en general hay un reclamo que es recurrente porque nos pasaste los reclamos y obviamente reclamos recurrentes, no tengo internet. No tengo internet, se me cayó la conexión o está muy lenta. En general es sobre la conectividad, ese es el mayor reclamo. Entonces, el punto sería anticiparnos a ver cuáles son las alertas que nos podrían decir que por dónde vienen las fallas o por dónde viene esa alerta, esa falta de conectividad. ¿Sí? Entonces, bueno, generar un modelo que permite identificar con anticipación esos reclamos, ¿sí? Esta falta de conectividad, ese sería el objetivo, ¿sí? No serían las pérdidas como en los otros dos casos, ¿sí? ¿Qué datos necesitamos? De la misma forma, revisamos y bajamos información en el mundo, cómo se resolvieron estos temas, qué pasó, qué hicieron, qué funcionó. Hay muchos papers, es muy bueno revisar proyectos porque nos permiten no solamente tomar la información de lo que se hizo, sino incluso conocer lo que no funcionó. Porque cuando hay un proyecto desarrollado, hay muchas pruebas que el mismo equipo de ese proyecto hizo y que no le funcionó bien. Entonces, y muchas veces errores que se cometen que son los que cometeríamos nosotros si no revisamos el paper. Entonces está muy bueno cuando revisas eso porque ves finalmente qué resultó y qué pasó en el interín. Entonces nuevamente vamos lo mismo con Internet, también sacamos varios proyectos y también algo que es muy bueno en ciencia de datos es que se encuentra mucha información que es real, que está aplicada, es decir, en este caso de servicios en ciudades, que se aplicaron, que se armaron. Entonces, también, si lo revisas bien, es un paso muy grande darlo a través de lo que ya se hizo. Nuevamente, tenemos la información que es el historial de reclamos, los datos de conectividad. Obviamente, acá lo que necesitamos es saber también si hay un monitoreo de calidad, de la estabilidad de la conexión y sobre todo de la caída del servicio, si eso está separado. Eso no lo vimos allá, no lo desconozco, tenemos que averiguar. Si están los datos si están los datos juntos en una sola línea, bueno, ahí no va a quedar más que pasar un programa para segregarlos, sí, sacarlos por palabras claves, para poder armar listados separados, ¿no? Porque aquí necesitaríamos la caída del servicio definitivamente como la variable dependiente. Bueno, los datos geográficos, sí, porque tal vez también acá hay un tema de geografía que podría afectar los patrones de uso. Bueno, este dato acerca de por cuenta, si nosotros tenemos patrones de uso, es decir, el consumo, la frecuencia, el volumen de datos versus el registro que hizo, no sé, porque me registré con una cuenta tan chiquita es que me quiero poner una minería de criptomonedas, no sé, me voy a inventar, es decir, entonces
un poco revisar qué relación hay entre el volumen de datos, los consumos reales y las cuentas que están registradas, ¿no? Las órdenes de servicio y mantenimiento, es decir, qué es lo que verificaron los técnicos cuando fueron a territorio, eso también sería muy interesante. Y acá vamos a utilizar los mismos algoritmos que se utilizaron en energía eléctrica para identificar, ¿sí? De identificar las regresiones logísticas que siempre lo hacemos y los algoritmos que nos van a permitir identificar cuál es la relación de las variables, y poder identificar las anomalías, ¿sí? Y bueno, clustering siempre vamos a terminar de armar dentro de cada zona un sector o un número de clientes o de cuentas que potencialmente puedan tener esta caída de conexión. Es decir, tenemos que aquí en este caso anticiparnos a cuáles son los datos, la información que nos puede avisar de una próxima caída de conexión, ¿sí? Y bueno, lo mismo es armar un modelo, sacar los datos, hacer los 12 meses, correr los algoritmos, armarlo en Google Sheets, algo muy sencillo, y crear un modelo que nos permita generar una alerta de caída de conexión antes de que suceda. Bueno, esto es en cuanto a lo que yo les quería presentar de cómo lo habíamos pensado, los datos que necesitaríamos armar después. La parte práctica donde llegamos a acuerdo es, bueno, cómo descargamos los datos, si me conecto, si los bajan ustedes, qué tan limpios están. Por ejemplo, si nosotros tenemos en esos textos que en lo posible, si ustedes pueden, tanto en reclamos como en órdenes técnicas, hacer pestañas en la aplicación para que se identifique cada daño, cada reparación y nosotros poder luego tomar ese dato para poderlo usar. En el caso que están esos textos largos, la única forma es correr un algoritmo que me identifique por palabras claves. Me saque lo que diga caída de conexión, lo que diga, o sea, por palabras claves y me vaya sacando listados aparte. Pero eso hace un paso adicional que si estuviese sería más sencillo. Pero bueno, este era como el formato que nosotros pensamos para, bueno, que yo pensé para los proyectos y bueno, eh, escucho. Bien. No sé, los chicos por servicio, ¿alguno que quiera agregar algo? ¿Algo? No. No, a ver que concretamente si nos puede decir más o menos qué dato, nosotros por ejemplo somos automatados de energía, qué dato en particular precisa y Inés, ¿se escucha bien? Sí, yo les escucho. Los datos, mira, esto que puse en la presentación, yo te los paso directamente, Yasmín, y tú me dices si están. Si están limpios, es decir, digamos que están limpios, quiere decir que yo tengo la casilla que dice número de cuenta, consumo, ¿sí? Si no están limpios, porque el consumo, como yo te digo, dice cero, sin embargo tiene facturación. Entonces tenemos que pensar bueno, cómo vamos a limpiarlo. Si es posible desde la base limpiarlo o tenemos que pensarlo de otra forma Sí, para se poder. puede limpiar. Después, Sí, de mi... perfecto. Esas son las cosas que tendríamos que ver. Y después los que están en texto largo. Bueno, eso es lo que hace un paso más allá, porque si nosotros las órdenes técnicas, por ejemplo, las tenemos en texto, lo que tenemos que hacer ahí es ponernos de acuerdo en las palabras clave, cómo las queremos clasificar, ¿sí? Para nosotros clasificar al menos por palabra clave, pero nos ponemos de acuerdo. Lo mejor sí sería que también ustedes, lo ideal es que a través de este trabajo conjunto que hacemos, ustedes consideren algunas adecuaciones a la captura de los datos y a los registros de información, ¿sí? Yo creo, en general, en mi experiencia, cuando empezamos a trabajar con datos con las empresas, es que mañana van a pensar ustedes mil temas que quieren de los datos, porque todos nos acostumbramos con el uso de la tecnología y queremos más. Entonces hay que empezar a capturar datos limpios para que sean mucho más fáciles los análisis. Si no, nosotros tenemos que analizar, limpiar datos y ordenar datos, que haríamos eso con Yasmín, antes de correr algoritmos, ¿sí? Pero en todo caso, conclusiones, yo te paso los listados de los Sí, Inés, datos. pasame los listados y ahí yo, más que nada para no robarle más tiempo igual a los chicos que tienen que seguir, ¿no? Con sus tareas,
Y ahí yo me junto con ellos, si no me junto por servicio, bueno, lo que yo tengo ya te lo paso y lo que ahí me genere duda o que no tenga, capaz ellos lo tienen, no sé, en alguna planilla extra o algo que yo no tengo a mano. A mí algo que me gustaría, aprovechando que están los chicos ahí, es preguntarles, más allá de lo que hablamos, de la identificación de pérdidas, nosotros siempre, lo ideal es que siempre lleguemos con toda la información a un panel de control que les sirva al técnico, que les sirva no solamente a quien toma las decisiones estratégicas, sino a quienes están en el territorio, quienes todos los días enfrentan las operaciones. Entonces les preguntaría, ¿qué es lo que necesitarían? ¿Qué les gustaría que ustedes dicen? ¿Sabes que yo quisiera saber cuántos medidores se dañaron en la última hora? Estoy inventando, o sea, algo que usted dice, a mí me gustaría agarrar mi celular y en este momento poder ver en tiempo real esta información. ¿Qué información en cada servicio es algo que a ustedes les gustaría, les resultaría muy útil para su trabajo, les ahorraría tiempo tener información? Por servicio, no sé, energía, chicos. No sé, se me ocurre así. Ah, sí, 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 por tirar. No Sí. sé, que por área sepas qué consumo se facturó por trimestre. Y para poder tener la posibilidad de compararlo mes a mes. Entonces vos más o menos ya sabés. Nosotros de fraude contra estadística del corte. Bien, ¿se escucha, Inés? No terminé de entender, escuché, pero no pude entender. No No pude, sé, o de sea, fraudes, los chicos hicieron estadísticas por mes de ah, fraudes. bueno, eso, las estadísticas, eso lo puedes tener. A ver, en ciencia de datos tienes dos áreas en las que puedes trabajar. Tú puedes trabajar en lo que ya pasó, ¿sí? Porque, por ejemplo, los fraudes, nosotros podemos ordenar la información de los meses anteriores, pero ese fraude ya sucedió. Entonces, podrías tener las estadísticas una vez, eso es lo más fácil de obtener, ¿sí? Digamos, porque nosotros sacamos los 12 meses y ya tenemos quiénes son los que cometieron los fraudes. Y eso es un tema de ordenar directamente. Se programa para que se ordene y se resuma y tú puedas ver hasta el día de ayer quiénes cometieron fraude. Esa es una rama de la ciencia de datos, la más solicitada, es la que a mí me permite identificar antes de que venga el fraude y me diga quiénes posiblemente van a cometer el fraude. ¿Sí? Porque yo ya identifiqué las variables. Sí, sí, sí. Pero la primera parte de tener esos resúmenes, yo creo que eso es lo más sencillo, Yasmín, de armar. O sea, reportes, si nosotros podemos armar un modelo para que directamente en el sistema que tienen ustedes de visualizaciones tengan el panel de control y que ellos puedan acceder, eso es lo más sencillo de lo pasado. Sí, sí. No sé, saneamiento. Yo no le encuentro la vuelta. O sea, estoy pensando hace rato, pero no. O sea, lo que es como dijo ella, es muy difícil en una red que ya está establecida, que tiene muchos años de antigüedad y que no tenemos nada medido. Porque la principal variable es la presión y el caudal. Y no tenés medido en ningún lado. Entonces, si no tenés ni presión ni caudal, no puedes sacar ninguna No conclusión de tienen nada. presión de caudal y No. de lo O nuevo sea, y de las... la podemos medir de manera manual y yendo a una conexión y tomar un valor de presión, pero no tenemos estadísticamente valores de presión en un territorio, digamos. O sea, y tampoco tenemos consumos. O sea, no sabemos qué consumo tiene cada Ah, porque domicilio. no tienen medidor, claro. Claro, Claro, igual entonces sí. es como que no le encuentro o sea, muy difícil aplicarlo, o sea, porque necesitamos datos y los datos no carecemos de eso. O sea, podemos llegar a tener, claro, podemos llegar a tener, no sé, de qué material está hecha la red, qué antigüedad tiene, qué material tienen las conexiones, quiénes son los usuarios, pero hasta ahí nomás, diámetros. Cobran una tarifa fija, ¿no? Por ejemplo. Claro, nosotros cobramos, sí, se cobra un estimado por superficie Por encima, superficie. nada que ver con lo que... Mm. Entonces, Pero datos que sí deben tener es de los reclamos y de las reparaciones que se sí, hicieron. sí, Entonces, o sea, yo tengo todas las reparaciones que hice en esa zona, sí. ¿sí? Y eso lo tengo registrado hace cuánto tiempo. No, sí, eso lo podemos tener registrado, eso no habría problema. Obviamente que está de manera bastante precaria, que se puede mejorar, pero el problema es el siguiente, que después tenemos otra variable que es extremadamente perjudicial para el servicio, que es cuando llega la época de verano,
tenemos 3 cortes a la semana del suministro de agua. Entonces vos en una red la presurizás y despresurizás cada 2 días o cada un día. Entonces, ¿cómo podés sacar una conjetura de eso? Porque después va a tener la variable de la persona que va y abre y cierra una válvula. O sea, no todas las personas lo hacen de la misma manera, en el mismo tiempo, con la misma fuerza. Entonces, tenés demasiadas variables que no tenés forma de medirla y realmente no le encuentro cómo podemos llegar a... Claro, no sé qué... Y no hay forma de cruzar los datos de los medidores de agua. Ah, no tienes medidor de agua, ¿no? No, muy poca. Muy pocos medidores de agua. Sí. O Yo digo sea, que el dato que tenemos es el reclamo que se hizo o la reparación que se hizo, dónde se hizo y qué se hizo. Y listo. No hay más nada que eso. de todo lo que es la infraestructura no tienen nada de información de los años, del tipo Sí, sí, obviamente, por eso yo te decía, o sea, de lo que es la red en sí se puede saber qué red es, qué material, qué diámetro, qué clase. Cuestiones técnicas se pueden saber a qué profundidad está, por dónde va, pero de ahí a asociarlo a una pérdida, no le encuentro cómo, Claro, tenés contra qué. o sea, es lo que voy a decir, o sea, las variables que son dependientes no están, entonces, yo sí puedo saber que un día, por ejemplo, corté el agua. Ese día lo puedo saber, che, este día yo corté el agua de tal hora a tal hora. Y al día siguiente me aparecieron, no sé, pérdida acá, allá, que la puedo asociar a no sé, a una reguladora de presión que se me disparó porque tenía mugre o se trabó porque estaba defectuosa, se rompió. Cuestiones técnicas, digamos, ¿no? Pero esa reguladora abarca un área muy grande. Entonces, por ejemplo, en este caso abarca 7 barrios, por ejemplo. Entonces, no tenés forma de... ahora, más allá del tema de identificar la pérdida, en este momento, así como, ¿hace cuántos años trabajas en la empresa? 7. 7 años, o sea, conoces un montón, así como está la situación que ya la conoces, tú dices, bueno, a mí en este momento me gustaría tener información de, Presiones y cabales, no, bueno, pero justamente. eso, pero si no, lo que digo es dentro de lo que tú manejas o dentro de la información que existe, a mí me gustaría en este momento saber cuántas reparaciones se hicieron, o sea, de la Es que información eso, que tienes. es que eso lo estamos, o sea, con las nuevas lineamientos que está trabajando la empresa y cuestiones también de contrato de concesión y demás que nos vienen al caso, se está trabajando mucho sobre eso y tenemos mayor control de cantidad de reparaciones, si son reparaciones en conexiones o son en red de distribución, qué materiales se utilizaron, qué cuadrillas fue a trabajar al lugar. Todas esas cuestiones las estamos teniendo y las estamos teniendo de manera mensual y más acabada, digamos, ¿no? O sea, con mucha información. Pero es algo nuevo. Esto es de más o menos sí, mayo del año pasado venimos trabajando de esa manera. Donde Yo lo tenemos que, un tablero de indicadores, donde tenemos bien... mira, pero si ya tienen, Yasmin, a mí lo que se me ocurre es que si ustedes ya tienen esa información de las reparaciones, los mantenimientos, y la información que tienes en este tablero que estás comentando. Ay, disculpa tu nombre. Matías, Matías, esa información que ya la tienen ustedes y que la están manejando y la están ordenando, estaría bueno revisarla con los reclamos y ver qué compatibilidad puede haber entre esa información, ¿sí? Con la información que tenemos. Bien, ok. Es decir, porque ahí Matías tiene mucha información, sí, tratemos de exprimir, de tomar de su cabeza todo lo que él tiene de información o lo que se está manejando en este momento en el tablero de control
¿sí? Y ver qué podemos compatibilizar. Lo que nuevamente podemos hacer es buscar nuevamente algún algoritmo que me permita identificar con menos variables, ¿sí? Y ver qué casos tenemos, ¿sí? Es decir, el tema del agua no es esta problemática, como es el servicio más antiguo y es el servicio enterrado debajo de la tierra, entonces en general no es solamente una problemática de la ciudad de Comodoro, es una problemática general. Si vamos a revisar, perdón, un poco más a ver qué podemos encontrar, pero pienso que con la información que me están diciendo que tienes de reparaciones, de reclamos, de lo que ustedes van haciendo y la información que están manejando y organizando, podemos ver qué podemos ordenar, Yasmín. ¿Te parece? Bien, ok, sí, sí. ¿Y de internet? Aquí está internet. Sí, podemos pasar una estadística del tiempo ese que está hablando, mensualizado y detalle de que puede haber sido, digamos, tipos de reclamo y demás en los meses, ¿no? Bueno, me parece que Internet es como el servicio más nuevo, más joven en todo caso, y es un servicio muy ágil, ¿no? En cambio, en ese me parece, bueno, cuando fuimos, que tienen mucha información, que la tienen organizada, en la cual incluso deben ustedes tener más variables que las que yo les mencioné. Si te parece, ahí te paso también, Yasmín, la lista y la van viendo internamente. Sí, 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 pásamela. Bien. Bueno, y por tu parte, Jazz, ¿Cómo? No, y por mi parte, Perdón. es que no, está bien. No, hay mucho que trabajar con todas las áreas en realidad. Yo estoy más abocada a la parte administrativa comercial, pero estaría re bueno igual meterme en los servicios y ver qué necesitan. Porque ahí los chicos hablan que tienen tableros y todo eso, que por ejemplo yo no estoy manejando, lo están manejando ellos. Así que tranquilamente les podría dar mi mirada o ver qué hay, sí. Se puede trabajar, hay mucho para bueno, hacer. la idea es ir de a poco y ir pensando nuevamente. A veces no tengo toda la información, no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pero esto nos abre una puerta para poder pensar en cómo recolectar cierta información. Hay alguna que es más compleja, pero tal vez otra que podríamos recolectar de forma más ordenada, ¿no? Como yo insisto en el tema de, sobre todo en el tema, en todos los servicios, el tema de mantenimientos y el tema de reclamos, poder parametrizar las cosas y tenerlas por separado para que no quede todo el texto junto y poder trabajar mejor cada uno de los temas, ¿sí? Bien, ok. Sí, vos pasame el listado si querés y ahí lo vemos con los servicios. Dale, bueno, y vamos probando, vamos viendo qué modelo saca, pero esto es nuevamente es una técnica muy nueva que se va implementando en las empresas y se va haciendo de a poco. Entonces no hay que decepcionarse porque no tengo toda la información, pero Ok. bueno, se trata de empezar y irla mejorando y sobre todo identificar de aquí para adelante cómo puedo mejorar la toma, la captura de la información que quiero trabajar, ¿sí? Se le van a ocurrir seguramente nuevas ideas. Y bueno, Ok. y para los estudiantes que están, bueno, que el objetivo también de ellos es conocer la técnica, cómo se aplica, y es una experiencia también extraordinaria conocer cómo funciona un servicio y las problemáticas que tiene un servicio dentro de la ciudad cuando nos quejamos, ¿no? Es decir, bueno, nos quejamos, el agua es un servicio complejo en cualquier lugar del mundo. Eso es también pienso que es un aprendizaje muy importante para los estudiantes, saber que realmente es de altísima complejidad, reorganizar algo que viene de décadas está enterrado, bueno, que modernizar no es tan sencillo como el Internet, por ejemplo, o la energía eléctrica, que puede ser más sencillo. Pero bueno, también esta experiencia me parece muy valiosa para ellos. Bueno, chicos, no les quiero quitar más tiempo porque sé que ya todos tienen que ir a trabajar, así que les agradecemos muchísimo, muchísimo. Seguimos con Yasmín trabajando y organizando y así tenemos una próxima reunión ya cuando veamos qué tenemos, qué podemos hacer y a qué conclusión hayamos llegado. Dale, Inés, muy amable, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, gracias. Hasta luego.